Contextos. La voz de los protagonistas. Recibimos ya a Lerins Varela, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, a quien le pedimos opinión sobre la situación que se está viviendo en Pemex en comparación con Petrobras y las diferencias entre ambas en cuanto al Estado de Derecho. Muchas gracias, Lerins, por estar con nosotros y por venir a platicar este tema más frío que el clima con el que hoy amanecimos, ¿no? Porque finalmente nos hemos estado enterando que para pagar deuda, Pemex tiene que contraer deuda. Y todos los años de jauja, todos los años de excedentes petroleros que llegaban con singular alegría a los estados y que los gastaban también con el mismo gozo y que no daban cuentas de los mismos. ¿Qué está pasando? ¿Realmente conocemos a ciencia cierta la situación de Pemex o apenas ahora con el cambio en la dirección empezamos a vislumbrar cuál es el panorama real? Muy buenos días, gracias por la invitación. Juan, Marcela, nada más quiero decir al público que para entrar aquí a GREM tuvimos que usar un puente que pusieron aquí afuerita porque no hay forma de que se desagüe y se puede estacionar uno en 2, 3 calles a la redonda. Tuve que dejar mi vehículo más lejos. Pero sí sabes que esta situación la tenemos ¿hace 20 años? No, pues para que tengan un puente metálico, que lo pongan ahí para que podamos cruzar. Así es como entramos a GREM. No podemos bajar. Y si tú ves, la mayoría trae botas de hule porque sabemos lo que significa venir a trabajar al centro, pero bueno, dicen que ya lo van a arreglar, a ver si es cierto. Bueno, lo que pasa es que Pemex, como una empresa paraestatal, tenía toda una serie de beneficios, nada más que pues es la gallina de los huevos negros, por no decir de oro, porque es el oro negro, el petróleo. Ha sido una empresa que durante décadas fue propiamente arropada, pero además de eso con la calidad que ofrece alternativas de recursos económicos. Y hemos pasado por desde López Portillo, donde la economía se petroleriza, o sea, parte de que todo el desarrollo del país depende del petróleo, pues habrá países europeos y de Arabia, etcétera, que podrían hacer eso. En el caso de México, pues han sido malas experiencias de depender de eso. Ahora, ¿qué ha pasado con la empresa? En las últimas décadas, Pemex, cuando tenía sus excedentes, lo que ha hecho es que pues todos queremos de lo que hay. Uh-huh. Entonces los gobiernos de los estados siempre se iban sobre los excedentes. Si ustedes se dan cuenta ahora con la reforma, precisamente ya no había, aunque hubiera excedentes, ya no eran propiamente para repartir. Hasta los municipios eran beneficiados por Pemex. Todo el mundo le saca a Pemex. Pero precisamente cuando hay excedentes, como empresa no se le invierte para mejorar las condiciones de la propia empresa. Uh-huh. Eso es lo que ha pasado como empresa. O sea, la han dejado morir porque como nada más le sacan y no le meten, entonces hay ese problema. Ahora con la reforma estructural, que nosotros al menos siempre pensamos que era complicado porque no se tenía realmente una estrategia para mejorar a Pemex. Uh-huh. O sea, la lanzas a competir contra otras empresas transnacionales cuando la tienes en desventaja porque nunca invertiste precisamente en su infraestructura y equipamiento. Usabas lo necesario. Además de eso, como ahí había recursos, todo el mundo quería sacar recursos. Las empresas, los contratistas, los que rentaban los helicópteros, las plataformas, etcétera. Todo el mundo sobrevaluaba precisamente eso. Y bueno, pues no digamos que por eso tenemos un dirigente de Pemex que tiene sus hijos con vehículos de $1 millón y viajando en cruceros. O sea, eso es lo que es la paradoja. Ahora, esto no es nuevo porque recuerden que a Pemex también se le sacaba como la caja chica del gobierno federal, sobre todo hasta en procesos electorales. Ahí tenemos el caso muy sonado del 2000, en donde hubo una acusación, el famoso Pemex Gate de $1,000 millones, en donde al final de cuentas estuvo cuando la Bastida retenido. Era el candidato, ¿no? Cuando la Bastida era el candidato y el director de Pemex era Rogelio Montemayor, que hoy está encargado precisamente del gas Shell aquí en el estado, ¿verdad? Entonces,
todos le sacamos, ¿verdad? Hasta el pavimento a veces se sacaba el asfalto. Con negociaciones medias turbias, porque a veces eran donaciones y no lo metían como donaciones. No, y además de eso, vamos a decir que se creó una estructura vertical muy, muy grave en términos de que todos los que querían tratar desde una concesión de para poner un expendio de gasolina, todo era dinero. O sea, era una escalada de todo el mundo tenía que dar y todo el mundo quería sacar. El gran problema como empresa es, por eso decimos la gallina de los huevos negros, en donde todo el mundo quería y sacaba precisamente eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues como está ya la competencia, pues precisamente todo eso empieza a relucir como un gran déficit. Pero como empresa decimos, no se invirtió con ella. En el 2006, si recuerdan, también hubo el caso con Felipe Calderón, que también tuvo un problema para tratar de mejorar las condiciones de Pemex, y una de esas fue que al final de cuentas se aprobó que se iban a generar refinerías para reducir el costo de la gasolina que se está importando constantemente de Estados Unidos. Nosotros producimos la materia prima y se va preferentemente a Estados Unidos la gran mayoría, y se regresa ya refinado como gasolina, y el costo pues es muy alto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con respecto a la empresa de Brasil? Pues es precisamente que a diferencia de allá aquí, es que allá sí están investigando qué pasó con todo lo que significó Petrobras, ¿verdad? Entonces, el problema de la justicia aquí en México es que ¿cuánta gente está detenida por todo esto? Prácticamente nadie, ¿verdad? Exacto. Ese es el único punto de la comparación. La justicia de allá está funcionando hasta tener la necesidad de llamar a cuentas al presidente de la República Brasileña, al expresidente. Pero esto es por la autonomía de poderes, o porque realmente quieren hacer una diferencia en materia de justicia. Es precisamente eso, hay una diferencia, y no es de ahorita, ¿eh? Recuerden que hay un expresidente que estuvo en la cárcel, claro, Color de Melo, que tiene que ver con esa separación de poderes. Aquí en México pues nadie ve y nunca hemos visto que haya una verdadera separación de poderes, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias. Si es una empresa que en un momento dado creció, tanto una como la otra, pero la vimos en las mismas condiciones de sacarle más que de reinvertirle como empresa paraestatal, pues entonces las consecuencias se están pagando ahorita. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita ya el gobierno federal? Pues está viendo el problemón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como empresa no está pudiendo ser competitiva por las condiciones en las que se les dejó. De hecho, pues todo el mundo maneja, todos los analistas, que el nuevo director de Pemex va en la situación de desmantelarla prácticamente. Y lo vemos porque a partir del año pasado ahorita hay alrededor de 25,000 gentes que han sido despedidas de Pemex. ¿Por qué? Pues por todas las formas en que se está reestructurando. Y lo más grave ahora es que Hacienda está viendo cómo le mete dinero ahora sí a Pemex para tratar de solventarle en términos de infraestructura y equipamiento, y lo están manejando en todos lados. Claro. Pero la inversión, ¿de dónde la van a sacar? Aquí ese es el otro problema. O sea, está pensando que hay excedentes en el Banco de México para sacarle de allí y darle a Pemex. Lo que no va a sacrificar nunca, y con toda la reforma estructural, es disminuir el costo de la gasolina para el público. ¿Por qué? Ya lo han dicho, además, aquí en la estación de radio lo oí en una entrevista que hicieron a dos personas, a dos expertos. Decían, es que aunque la gasolina aquí con la competencia cueste 7 pesos, el gobierno federal va a cobrar 7 pesos de impuestos. Entonces va a salir a 14 pesos. De todos modos va a salir lo mismo, ¿va? ¿Por qué? Porque precisamente en este momento el costo real de la gasolina es de 7 pesos para el público. El problema es que el gobierno federal, igual que todo mundo, saca recursos de aquí como impuestos para poder sobrevivir. Entonces estamos hablando de que nosotros pagamos el 50% del costo de la gasolina en puros impuestos. Claro. Pero, Lerins, también ocurre que
pareciera que son puntadas las de los directores de Pemex, ¿no? Porque ¿cómo va a ser posible que ahora el nuevo director diga que se puede recurrir a un adelgazamiento administrativo importante, eliminando direcciones? Y eso quiere decir que sobraban. ¿Cuánto se pagó o cuánto se ha venido pagando a lo largo de la historia de Pemex de sobresueldos, de viáticos, de canonjías, de gastos superfluos, de direcciones que no había necesidad de crearlas, de investigaciones que no había necesidad de hacerlas? O sea, nunca vamos a saber a ciencia cierta toda la ordeña, ahora sí que de ese fue ordeña a todos los niveles, gasoducto que significa Pemex, ¿no? No, pues es que desde arriba hasta abajo, o sea, lo vemos que todo es corrupción en términos de que ahí está y hay para todos, y entonces todo el mundo agarra, ¿verdad? Entonces el gran problema de Pemex es su propia organización, y tienes razón, porque hay directores que han pasado por supuestamente por la báscula de la justicia, y resulta que precisamente como tú dices, ¿cómo va a ser posible que ahora adelgazarla? Sí, pero también hay que adelgazarla por las condiciones que están poniendo para los préstamos. O sea, Hacienda dice, vamos a invertir ahí, pero necesitas también irle bajando al interior. Entonces, si estamos hablando de que son 26,000 gentes el año pasado ahorita, pues son muchos, o sea, ¿de cuánto estamos hablando? Ahora, pero a veces el gran problema es que no quitan a los mandos superiores. Claro. Ahora, ¿tendrán las capacidades, las características profesionales a quienes ponen al frente de Pemex? Está visto que no, porque pues al anterior director le dieron las gracias porque pues era ya totalmente insostenible lo que estaba sucediendo con la paraestatal, pero sucede lo mismo con el que recién llega. ¿Están calificados? No. ¿Son las personas idóneas? No, es que es real lo que pasa en México y en cualquier dependencia, y más en las paraestatales. Tenemos funcionarios todólogos que lo mismo dirigen el sector salud que pueden dirigir Pemex, o sea, poner un ejemplo, ustedes conocen trayectorias de muchos que están pasando, no vayamos lejos, al actual secretario de Sedesol, viene de Relaciones Exteriores y anteriormente estuvo en Hacienda. O sea, el secretario de Educación. O sea, el secretario de Educación, o sea, son todólogos operativos, con consignas muy específicas. Entonces el que está entrando a Pemex no trae la consigna de levantar a Pemex, trae la consigna de propiamente de ponerla a funcionar a partir de los criterios que tiene el gobierno federal. Y eso es lo que importa, no importa si va a ser funcional o no va a ser funcional, porque ahorita lo que están viendo es que se les está siendo muy cuestionados porque las cosas no salieron como estaban previstas precisamente con la reforma estructural, sobre todo en la energética. No están funcionando por más que quieran las cosas. Por más que nos digan que nos vamos a beneficiar, es claro que no va a haber ningún beneficio para el ciudadano, el de a pie, el común. Y más que nada porque cuando estamos hablando de los costos de la gasolina, ya es el ejemplo muy claro, o sea, no las van a disminuir. La vez pasada ahí están presumiendo que nos quitaron 4 centavos o X centavos, y resulta que inmediatamente por el otro lado al gas le suben. Uh-huh. O sea, al gas doméstico le suben. Entonces hay un problema donde el gobierno federal, su preocupación principal es de dónde va a seguir sacando toda esta cantidad de recursos que son vía impuesto de las gasolinas y del gas. O sea, ese es el gran problema, porque esa es su forma de generar condiciones. Entonces, tiene que buscar la manera de que Pemex permanezca arriba, a flote, para esas condiciones. Pero en lo que sucede en este momento es que con la caída del precio del petróleo y que la poca cantidad de excedentes, los que la están sufriendo, y desde el año pasado, aún sin la caída, son los gobiernos de los estados, ¿verdad? Porque ellos eran los primeros que iban a pedir su tajada del pastel negro, ¿verdad? O sea, porque a todo mundo le tocaba. Uh-huh. Y entonces, ¿qué vislumbras en el panorama de Pemex y por lo tanto en la economía de la paraestatal y sus repercusiones en la economía nacional? Mira, es muy claro que la economía de México no va a desarrollar porque se hizo dependiente del sector energético.
Y no nada más hablemos de petróleo, también hablemos de Comisión Federal, porque van juntas, o sea, las dos producen y bueno, la calidad de la empresa de Comisión Federal es de otro tipo con respecto a Pemex. Entonces, el problema de depender, por eso yo ponía el ejemplo de López Portillo, de depender de que tu desarrollo económico va a depender de eso, entonces eso es lo complicado. Yo veo que no, por más que se digan los discursos, en la práctica no va a mejorar en los próximos años. Bien. Lerins, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y recibimos con gusto tus comentarios en relación al tema. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Seguimos pendientes. Lerins Varela estuvo con nosotros.